Y arrancamos por fin, ¿verdad?, un nuevo año, por la misericordia de Dios. Y siempre que arrancamos un nuevo año, empezamos con expectativas, tal vez grandes expectativas, tal vez no tan grandes, pero allí hay algunos ideales, sueños, metas, ¿verdad? Proyectos personales, proyectos familiares, empresariales, en fin. Y ello conlleva realizar algún tipo de hoja de ruta, tener metas puntuales y que al final, a diciembre o enero, nos lleven a una evaluación de lo que aconteció el año. Y uno se prepara para ello, ¿verdad? ¿Tú tienes metas? ¿Tienes algunos proyectos de vida para este año? ¿Tienes algunos anhelos? Está bien, ¿verdad? Pero quiero hacerte una pregunta. En tus proyectos de vida para este año, ¿qué tuvo que ver Dios? ¿Dios dirigió los mismos? Proverbios capítulo 16 dice lo siguiente: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. El ideal es que, si bien nosotros tenemos ciertos anhelos profundos en nuestro ser, ellos sean enrumbados, dirigidos por el Señor de forma tal que nosotros transitemos por ellos y no vayamos en diversos caminos. Los abogados dicen, este es un asunto que va por cuerda separada. Y entonces tenemos por aquí los planes míos y por acá los planes de Dios. Ambos con planes, pero que no se intersectan nunca. Y es bueno, todos tenemos planes. Tenemos nosotros y tiene Dios, pero los planes de Dios no tienen nada que ver con nosotros, algunas veces. Y es por eso que al empezar el año tenemos que tener presente en qué medida los planes que hemos anhelado y estamos presentando como una proyección, Dios ha trabajado también en ellos, o son solo el anhelo de nuestro corazón. ¿Somos sensibles a la voz de Dios? Sigo planificando y bueno, ya como se diseñó esto, voy adelante. No importa si Dios me dice, alto Juan, da un giro o ya no continúes con esto. Como ya lo planifiqué, voy adelante nomás. O me detengo, discierno si Dios me está dirigiendo algo diferente o ha sido un momento y cambio. Estaba preparando el sermón justamente de este fin de semana, de ayer y hoy, y no avanzaba. Es una nueva serie que vamos a estar compartiendo la primera epístola a Timoteo. Y trabajando en la semana, estaba ahí estancado, y entonces en mi tiempo con el Señor le digo, Señor, ¿qué quieres? Y el Señor me difiere la serie para la próxima semana, y por eso este es otro tema, un tema distinto. Pero es el tema que nos dio el Señor. Porque en la vida del hombre, cada día tomamos decisiones, o decisiones cada día, y no es la canción de Rubén Blades, pero esa es la realidad, ¿verdad? Todos tomamos decisiones. Y entonces la idea es que podamos aterrizar nuestras decisiones de manera tal que vayan de la mano con los principios de Dios a los asuntos cotidianos del día. Y es por eso que en ello es que vamos a vernos imbuidos en que en cada momento de este año que inicia vamos nosotros a estar decidiendo el camino a seguir. Decidiendo el camino a seguir. Y por eso vamos a ver el Salmo 1, que inicia de la siguiente manera. Tú ya lo has escuchado. La primera sección inicia, bienaventurado el varón que, ¿cierto? Bienaventurado el varón que. Ahora, si tienes tú años de creyente y escuchas bienaventurado, inmediatamente te retrotraes, ya, dichoso, feliz, ¿verdad? Ya me la sé. Claro, te vas incluso hasta el Sermón del Monte y ya tienes la respuesta. Y yo preguntaba, ¿es esto así? Y además, ¿qué quiere decir? O sea, feliz, dichoso. Y hoy en día hay una serie de productos incluso que tienen que ver con la Biblia, ¿no? Con estudios. Y entonces uno entra allí en el Antiguo Testamento y la palabra bienaventurado, vas a ver en pantalla, es Esher, ¿no? En el hebreo.
Ah, ok. Y la traducción, bueno, es feliz. Pero me llamó la atención este pasaje y, y vi a un par de judíos que compartían también este pasaje. Y cuando ellos abren, tienen estas otras dos versiones ahí, que están allí. Rey, Haish, Aser. O no soy mesiánico por si acaso, solamente lo traigo para colación para ampliar el concepto. Fíjate que bienaventurado el varón que, la segunda palabra es Aish, ¿verdad? Que es Ish, es varón, ¿recuerdas? Y donde viene Isha, varona. ¿Sí o no? Génesis. Bienaventurado el varón que. Y aquí cuando uno se acerca, el judío se acerca, le da una connotación mucho más profunda que solamente dichoso, feliz, bienaventurado. ¿A dónde va? Va en su análisis a lo que es la plenitud del alma, la plenitud de vida, donde el hombre encuentra una real y total satisfacción interior. A esa plenitud apunta cuando entiende y lee bienaventurado. Bienaventurado. Ahora, para poder llegar a este punto, vamos a hacer una bisagra preliminar. Tenemos que entender cómo nos ve Dios a nosotros, los hombres. Y bueno, una diversidad de pasajes nos muestran cómo nos ve Dios. Voy a citar solamente uno. David en el Salmo 34 dice lo siguiente: apártate del mal y haz el bien. O sea, bien lacónico. Ahí está, nada más. Pero ¿qué refleja el apártate del mal? ¿Qué refleja? La conducta nuestra, la conducta del hombre, nuestra inclinación, ¿verdad? Mi inclinación no es ir al bien, sino ir al mal. Allí mi naturaleza me lleva a pecar, me lleva al mal, no me inclino al bien. Y entonces este llamado, apártate allí en el original, es un llamado, una demanda. ¿Cómo es que has llegado en un momento de tu vida a este punto de maldad que el Señor te dice, retrótráete de allí? Qué lindo hubiera sido que no hubieras llegado a este momento, pero si estás aquí, vuélvete, apártate, sal de este momento, de este estado, de esta condición, de esta conducta. Deja de hacer lo malo que vienes realizando. Eso es lo que le dice aquí el salmista. Haz un cambio, haz un giro, de forma tal que esto no persista, porque si seguimos haciendo esto, lo malo, ¿qué va a acontecer? Que vamos a ocasionar perjuicio a terceros. Dios se va a ofender por nuestro pecado, porque Él es santo, como hemos cantado, pero además vamos a tener problemas con otros, con nuestro prójimo, con nuestros hechos, porque se gestan una diversidad de situaciones que agravan ¿qué? Las relaciones. Y entonces nuestras relaciones con los demás se ven afectadas y algunas veces son destructivas. Es allí entonces que nos dice, no dejes que tu vida termine de corromperse, sino salte de allí. Deja de hacer lo malo y haz lo bueno. O sea, aquello que haces no lo continúes haciendo y empieza a hacer lo que no estás haciendo. Bajo de esta premisa volvemos al Salmo 1. ¿Ok? Y entonces, allí en el Salmo 1 vamos a encontrar nosotros unas consideraciones que nos llevan a evaluar lo que Dios nos dice en cuanto a un comportamiento de aquel que Dios quiere que sea bienaventurado, pero que implica relación con el prójimo y una relación con Él. Y empieza en la segunda parte del verso 1 y verso 2 lo siguiente. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en la ley medita de día y de noche. ¿A dónde nos lleva esto? A 2 puntos. El primero, nuestras decisiones evidencian el camino que elegimos. ¿Tú recuerdas por los frutos Pero vemos los frutos. Pero los frutos no nacen así de la nada, son espontáneos, ¿verdad?
Hay un proceso de crecimiento, maduración, que empieza con que se sembró. Cuando la gente ve en ti los frutos de tu vida, no es que apareció el fruto obedece a decisiones primeras que te llevaron a acciones y luego se ve el fruto, lo que todo el mundo ve. Y tus decisiones tienen que ver con tu forma de pensar. Y entonces, lo que finalmente la gente va a terminar viendo y las consecuencias es producto de tus propias decisiones. En el Salmo 1 vamos a encontrar diversos contrastes. Contrastes entre el camino del bienaventurado con el camino del malo. El destino final del bienaventurado y el destino del malo. Hay dos tipos de personas, dos tipos de destino. Ahora, en esta primera sección, hay tres acciones que nos llama a Dios a dejar de hacer o a no incurrir si hoy no las tenemos, pero no vayamos a eso. Y si estamos en eso, apártate de ello. ¿Ok? Mire el primer cuadro. El primer cuadro, ahí tú vas a ver justamente este primer versículo. ¿Qué dice? Bienaventurado el varón que no anduvo, no estuvo, no se sentó. Que no anduvo en consejo, no estuvo en camino, no se sentó en la silla. ¿De quién? De los malos, de los pecadores y de los escarnecedores. Ok. Hay alguien que es llamado a ser un bienaventurado, pero ese alguien que somos nosotros, Dios nos dice, ojo, hay diversos tipos de personas en las sociedades con las cuales tú tienes que tener mucho cuidado. Y con estos hay un tres no, hay un triple no. Porque si comienzas a que sea un sí en tu vida en vez de un no, lo que va a suceder con tu vida es una declinación espiritual, un derrumbe, un deterioro total, absoluto, una debacle que puede llegar incluso a terminar con tu vida espiritual. Y vemos entonces aquí en este cuadro a tres tipos de hombre que están en sociedad. Primero el malo. ¿Quién es el malo? El que hace el mal. Pero en este caso es una persona que no puede discernir el bien del mal, porque no conoce la verdad. Y entonces él hace lo malo, ¿por qué? Porque a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Y él hace lo malo. Y para él está bien, porque no puede diferenciar, no sabe la diferencia. En segundo lugar, tenemos al hombre pecador. Claro, todos somos pecadores, ¿verdad? Pero este hombre se caracteriza por algo. Este hombre sí diferencia claramente lo que está bien y lo que está mal. Conoce los principios, los valores que Dios muestra en su palabra. ¿Pero qué hace? Peca abiertamente. Sí, pues soy pecador. Dios perdona y se manda con todo. Es un hombre consecuente con ese criterio. Y entonces, para él no tiene problemas. Es un pecador recurrente. Y tercero, tenemos a un escarnecedor, ¿verdad? Para este otro, sí, nada tiene sentido. Es un hombre que se burla de todo el mundo, que se burla de ti, se burla de mí, se burla de Dios, no cree en Dios, no cree en nada. Y como no tiene sentido, puede hacer absolutamente todo, no tiene límite. Y entonces, frente a estos tres tipos de personas, aquí Dios nos dice en este salmo, ojo, el bienaventurado debe evitar esas tres cosas. Debe evitar tomar consejo, que es lo primero, de aquel que ha trastocado los valores de Dios. Porque si tú le pides consejo a alguien que ha trastocado los valores de Dios, ¿qué consejo crees que te puede dar? ¿Qué consejo crees que te puede dar? Es que es mi mejor amiga de la infancia, somos así, pero no es creyente. Ayer, cuando tenía 5 años, era así. Hoy pueden seguir siendo así, pero de ella pides consejo que no conoce el Señor. Porque recuerda, es una persona que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. ¿Qué tipo de consejo te puede dar una persona así? Sino uno que cada vez te lleve más lejos de Dios.
Cuando tú comienzas a aceptar, interiorizar esos consejos, los haces tuyos, los vives y entonces te van alejando y alejando y alejando de Dios. Yo te pregunto, la respuesta es para ti. ¿A quién pides consejo? O tienes necesidad de un consejo, ¿a quién pides consejo? Hay un segundo aspecto. El bienaventurado dice, debe prever no deslizarse de aquello que en un momento es solamente circunstancial, o sea, este es mi mundo, pero necesito un consejo y me voy acá, ¿no? Me voy aquí y me regreso. En cambio aquí, en ese segundo nivel, ya es alguien que vamos por el camino, vamos conociendo, transitamos el mismo camino. Ya no es alguien así como que cuando me reúno mi fiesta, mi reunión de ex alumnos de promoción del colegio, ¿verdad? Que es una cada 1000. Ok, esa es la primera etapa, muy eventual. La segunda es, vamos todos al mercado el sábado, ¿verdad? Y tienes tu casera, ¿verdad? Y hay siempre que a la misma hora llega, que tú no las conoces porque ya son tus amigas, porque están ahí en el mercado, hay casera, ya las conoces. Hola, ¿cómo estás? No sé cómo se llama, pero ya las conoces. Porque frecuentan, comienzan a ir a los mismos lugares, a los mismos sitios, están juntos, no están siempre juntos, pero ya comienzan a participar, que es distinto de este eventual primero. Y entonces cuando tú comienzas a participar en estas reuniones ya, estas relaciones en común, ya mucho más previo con ese tipo de personas, que recuerda qué personas son, aquellos que sabiendo lo que es correcto, hacen lo incorrecto. Y entonces cuando tú comienzas a frecuentar a ellos, ¿qué puede pasar contigo? Estás abriendo puertas para comenzar también a actuar como ellos. Y comenzar a hacer prácticas que antes no tenías, pero como estás con ellos, entonces vas a actuar como ellos. Es que los estoy evangelizando. Una vez. Ahora, no digo que no te reúnas con tus amigos inconversos, eso sería imposible, ¿verdad? Es como que, ¿y con quién trabajas? ¿Con quién estudias? ¿Qué hago con mi vecino, verdad? Ninguno es creyente. ¿Qué haces con ellos? No se refiere a eso, que te abstraigas del mundo y te vayas al cielo. No, sino que esa relación, en el aspecto, diría, sobre todo social, para poner un ejemplo, ten cuidado de esas decisiones. Ten cuidado, te pueden arrastrar, te pueden arrastrar. Hay un tercer aspecto que le dice Dios al que debe ser y quiere ser bienaventurado, que le dice, no debes hacerte uno con los burladores. ¿Por qué? Porque uno es muy eventual, ¿verdad? Esporádico, uno ya estamos frecuentándonos. ¿Qué pasa con el tercero? Va y se sentó. Ya está en su mesa, ya está en su sala, ya es caserito, ¿verdad? Y ya somos íntimos. Ya me hice uno con este grupo. Ya nada me diferencia de ellos. Dime con quién andas y te. Claro, te dicen, no soy. No, pero ya haces todo realmente. ¿Cuál es el peligro de ponernos en esta situación? ¿Cuál es el peligro de ponernos en esta situación? Recuerda quiénes son. ¿Quiénes son? Aquellos que se burlan de las cosas de Dios. Aquellos que no tienen los mismos principios de Dios ni los valores que Dios nos da en su palabra. Son ellos. Y con ellos ya ni siquiera es que un consejito, ni de paso eventualmente, sino te has afincado a una relación íntima, estrecha con ellos. Ya prácticamente nada te diferencia de ellos. Estás con ellos permanentemente. Y hay un peligro grave cuando llegamos a este tercer estadio. ¿Sabes cuál es? En teología se conoce como la apostasía. ¿Qué cosa es un apóstata? Es alguien que ha abandonado la fe. ¿Es posible eso? Y me suena como algo así muy teológico, muy bíblico, pero no lo dijeron. Sí, no era creyente, pero sí. Dios, tuve la oportunidad de ser rescatado por Dios cuando estaba en la universidad. Y allí yo recuerdo mis 3, 4 primeros años de mi vida de fe.
un amigo mío de juventud, justo fue el que me discipuló. Hoy, digamos, para el contexto de la iglesia sería mi guía de grupo pequeño, ¿verdad? Alguien muy cercano, muy íntimo. Pero el paralelo es el maestro de academia bíblica, ¿no? Que es un, digamos, ministerio distinto. Yo tuve un maestro, el que me dio verdades fundamentales, diríamos. Mi primer maestro en las cosas de Dios se llama Kurt. Él lo tenía en mi celular, encontré, ¿verdad? Esos a quienes nunca llamas, pero están en tu teléfono. Y entonces llegó una Navidad, que fue el año pasado, y comienzo a marcar y llamar y mandar saludos a todos. De paso que también los invitaba a la iglesia, y me contesta. Y mira la pantalla, ¿qué es lo que me contesta? El WhatsApp. Me quedé pasmado, inmóvil un minuto, me quedé sorprendido. ¿Qué le pasó? ¿Te das cuenta? Ese es literal, ¿eh? Comillas, le falta, no sé si tiene comillas, pero tal cual. Sí, yo respeto ahora a los que creen, pero yo ya no creo. 1 Timoteo, capítulo 4, dice lo siguiente. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora, déjame decirte que es un asunto no menor. Como estaba viendo preparando el tema de la próxima semana, ahora vi un video que lo habían editado justamente para dar el tema y que hablaba de los apóstatas justamente. Y pusieron cuatro ejemplos, personas que se habían convertido ahora en apóstatas. Y me llamó la atención porque todos habían tenido un ministerio más o menos importante, trascendente, internacional o nacional. Y siempre, digamos, cuando hay un ministerio muy trascendente, siempre hay un equipo, un núcleo, ¿verdad? Que es el fuerte, los íntimos, que ven todo, ¿no? Y en este caso, ¿tú recuerdas a Billy Graham? ¿Te suena Billy Graham? Billy Graham tuvo un ministerio internacional impresionante, por la gracia de Dios. Y en su grupo interno, el primero, el más íntimo, el más cercano, desde cuando empezó, eran 3, 4. Y este video decía, uno de ellos se volvió apóstata. Y daban su nombre. Yo no pude tomar nota porque no pensaba decirlo, pero está aquí. Y ustedes lo pueden encontrar en las redes. Y decía esto, al punto que luego no solamente se convirtió abandonó la fe, sino que comenzó a asesorar y a proveer a organizaciones ateas en contra del cristianismo. ¿Qué pasa? ¿Te das cuenta que aunque pareciera increíble, o sea, algo está pasando? Y entonces vuelve a ver este cuadro 1, por favor. Considera esa trilogía. Cosas que si estamos allí, ya estamos allí, apártate, sal de allí. Y si todavía no estamos, no lleguemos a estar. Porque es condiciones de vida que Dios no quiere para nosotros. Este ser dichoso, esta plenitud de vida, no la vamos a encontrar jamás cuando tenemos relaciones incorrectas. Cuando tenemos relaciones incorrectas. Pero nos llama ahora a un segundo paso. Hay cosas que debemos desterrar o no incorporar, pero del otro lado tenemos a dos cosas que sí incorporar a nuestras vidas. Mira el segundo cuadro, ¿qué dice? Bienaventurado el hombre que en la ley del Señor está su delicia. Bienaventurado el varón que en su ley medita de día y de noche. Ok, este es el segundo cuadro. La plenitud de vida entonces se halla cuando tenemos una correcta relación con el Señor. Ahora, cuando habla de la ley, en la ley medita, en el original habla de la Torá, ¿verdad? Y aquí estamos hablando pues de los 5 libros de Pentateuco, ¿no? Que es el Salmo del Antiguo Testamento. Y si quisieras tú restringirlo, en todo caso, a los 10 mandamientos, finalmente, recuerda, ¿qué cosas son? Mandamientos. Y los mandamientos están hechos para
obedecer, por eso son mandamientos, si no se llamaría así. Y en la obediencia, ¿qué se devela en mí? Mi amor a Dios. Nuestro amor a Dios se manifiesta no porque yo diga te amo, Señor. Mi amor a Dios, lo dice la Escritura, se manifiesta en mi obediencia a Él. Ahí se evidencia. Y entonces, lo que nos dice aquí el Señor es, sí, esta relación conmigo, con el Señor, ¿no? Tiene que fundamentarse ¿en qué? En su palabra. Que me deleito en su palabra. Su ley es mi delicia. ¿Qué significa? Es mi deseo. Es mi anhelo cada mañana cuando despierto estar expectante. ¿Y ahora qué me querrá decir el Señor? Pues bueno, no es que te pregunten, Juan, ¿hiciste tu devocional? ¡Ay, qué pesado! ¿No? ¿Sí o no? ¿Les pasa a ustedes o no les ha pasado? En su corazón han dicho, ¡ay, qué pesada mi esposa! ¿No? ¿No? Y mamá, ¿por qué me dice esto? No. Tu guía, no. ¿No te pasa a ti? ¿Alguna vez ha dicho, ¡ay, qué fastidio! ¿No? ¿O sí? Sí, una sonrisa, veo que sí. Ok, entonces, pero es que así somos. Normalmente no nos apetece lo que realmente Dios nos dice, esto debería hacerte deleite. Literalmente la traducción es placer. Debería ser tu placer poder degustar la ley de Dios, que para hoy nosotros la palabra. Me resulta agradable, tengo contentamiento, tengo gozo, no me es gravoso, no me cuesta, sino es qué gozo. Yo sé de personas que 5:30 de la mañana ya están despiertos y están leyendo, buscando al Señor, han tenido un mini tiempo de oración, luego están leyendo y luego estudiando, que son cosas distintas. Pero tal vez tú no te levantes 5:30 de la mañana para hacer esto, porque dices, tengo que llegar a las 7 mientras me ducho, voy ¿verdad? Al tren o al micro o al tráfico, no llego. Y tal vez temprano no te resulta. Y a la tarde sigo trabajando. Y a la noche, ¿a qué hora te resulta o no te resulta nunca? ¿Por qué? Porque el tema es aquel que en su ley se deleita. Y entonces cuando no se da esto, no podemos llegar a los resultados que Dios quiere. 1 más 1 igual 2, ¿no es cierto? No hay mucho milagro ni mucha ciencia, es así. Pero si 1 más 0 no es 2, está incompleto. Y 0 más 0 tampoco es 2, ¿verdad? No hay forma. Tiene que darse las premisas para llegar a la conclusión que el Señor anhela para nosotros. Eso. Y entonces cuando yo me acerca cada mañana y abra la Biblia, debo estar expectante, como dice el salmista, de las excelencias de la misma, las excelencias de su palabra, como dice el Salmo 119. ¿Qué dice? Fíjate, solo algunos ejemplos. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron ¿qué? Mi delicia. Fíjate, testimonios, ley, mandamientos, hablan de lo mismo, en términos generales, ¿ya? Sobre todos ellos es la delicia del salmista. Pero fíjate este primer verso, ¿qué dice? Pues tus testimonios son mis delicias y mis... ¿Quién es el consejero aquí? ¿Quién es el consejero? La ley de Dios. Es Dios mismo por medio de su palabra que es tu consejero, donde encuentras respuestas a las inquietudes de tu alma y de tu vida. No es tu amigote, ¿verdad? Ni tu amiga de la infancia. Ella no es. No digo que no podamos tener amigos consejeros, pero el primer amigo consejero, ¿quién es? El Señor por su palabra. Allí tendríamos que encontrar todos, primeramente, la respuesta. Pero dice algo más. Aunado a deleitarnos en su palabra, ¿qué cosa hay que hacer? Meditar en ella, día y noche, es decir, 24/7. Ya está.
¿Qué cosa es meditar? Bueno, la traducción es murmullo, ¿verdad? Lo vemos todo, gemido, rumiar, ¿no? Pero sí, básicamente, traduciéndolo, es como que estoy hablando conmigo mismo, no soy un orate, ¿no? Sino que estoy en silencio, estoy repensando, sería la figura. Repensando en aquello que he leído más temprano y viendo realmente qué significa ello de Dios para mí hoy, para mi sociedad hoy. ¿Qué me llama a hacer o a dejar de hacer? Y estoy dándole vuelta a aquello que Dios me ha hablado, porque eso fue lo que encontré ese día para mí. Y entonces no solamente decir, mira, que dice esto, dice lo otro, saco el exégesis, dice esto. No, sino es, luego comienzo a meditar en lo que justamente primero leí. Y entonces se da el segundo concepto, la segunda variable. El segundo punto es, nuestras decisiones generarán consecuencias. Nuestras decisiones generarán consecuencias. Generarán consecuencias si me dicen que no vaya y yo voy, o que no vaya y no voy. Hay decisiones, que será el tema. Dios me llama a no ir y yo tengo que decidir si voy o no voy. Y Dios me llama a hacer, deleitarme y meditar. Y frente a este demando de sí hacer, yo decido, ¿hago o no hago? Pregunto, ¿tú meditas en la palabra de Dios cada día? ¿O cada 4 de enero? Vamos a 4, el próximo año. ¿Meditas en la palabra de Dios cada día? Amén, ahí está. Amén. Y la pregunta es a los que no, ¿qué te impide hacerlo? La respuesta es solo para ti. ¿Qué te impide hacerlo? Por eso es que nuestras decisiones generarán consecuencias. Salmo 1, versos 3 al 5. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Ahora es una figura aquí. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Quién es el que será como árbol plantado? ¿Quién? ¿Ah? ¿Quién? ¿Jesús? El justo. Ajá. Tibio. A ver, ¿quién más? Exacto. El que se deleite y medita en la ley. Del texto sale. La figura es él, el que es figurativamente plantado como árbol en las corrientes de las aguas. Y entonces, a esta persona, ¿no es cierto?, que dice que le acontece todas aquellas bendiciones, beneficios que fluyen allí en el pasaje. El que esté en su delicia y el que medite en ella. Hermano, sin acercarnos a Dios, no podemos anhelar los resultados ofrecidos por Dios. No podemos. Repito, sin acercarnos a Dios, no podemos tener los resultados ofrecidos. Imaginémonos por un instante, solo una ilustración, no quiero que estés enfermo. Estamos enfermos. Viene el doctor, una receta, aquí tienes tu medicina. 4 pastillas, ¿verdad? Pastillas cada 4 horas por 3 días. Luego hablamos. Y tú vas, llamas, delivery a la farmacia, ya está, tu remedio, en tu velador. Pues no los tomas, ¿eh? Pasan los 3 días y dices, doctor, no veo los resultados. ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? Muchas veces esperamos los efectos de algo bueno, pero sin participar de los mismos. Muchas veces anhelamos las cosas de Dios, la bendición de Dios, la dirección de Dios, pero no paramos con Dios. Y es una triste realidad, pero cruda. Cuando habla que el bienaventurado es como árbol plantado, nos dice que no es el lugar natural, sino que fue trasplantado a otro lugar mejor, porque ahora está bajo las corrientes, por encima de las corrientes de las aguas, que le dan ¿qué? Vida. Una nueva vida. Está arraigado ese árbol en las raíces, sus raíces en las cosas eternas, con fundamento que es Dios mismo.
Ahora, voy terminando. Es interesante que este árbol, dice la Escritura en otras versiones, traducciones, tiene hojas que no se marchitan. Y tenemos un árbol con su follaje, pero algunas interpretaciones hablan de que esas hojas no solamente no se marchitan, sino que además, en un sentido, sirven de protección al fruto que genera el árbol, que es saludable, porque está sobre la corriente de las aguas. Entonces, en un sentido, cuando tú ves solamente follaje, no es solo follaje, sino que abres y, aquí está el fruto. Ese follaje le sirve de protección a ese fruto. Pero además hay fruto. ¿Por qué? Porque está continuamente sobre las corrientes de las aguas que le dan vida y comienza a tener y al tener vida, ¿qué gesta? Fruto, y fruto abundante y fruto permanente. Y esa es la figura de este hombre. Pero no así, dice así también el texto, no así los malos. Te van diferenciando. No así los malos. Dice que son como la cáscara del trigo. Y entonces tienes el trigo que tiene su cascarita y para separar el trigo de la cáscara, lo avientan. Y como es tan frágil, tan débil la cáscara, se separa. El trigo cae y la cáscara queda allí flotando, pero se la lleva el viento. Desaparece. ¿Qué queda? Lo realmente valioso, el fruto, no la cáscara. Y ejemplifica al malo como esa cáscara. Date cuenta. ¿Te das cuenta de lo relevante que es la palabra para nuestra vida? ¿Te das cuenta? Uno de los mayores peligros del creyente de hoy es querer vivir una vida de discípulo de Cristo sin una relación diaria con Cristo. Ello es imposible. Uno de los mayores peligros del creyente de hoy es querer vivir una vida de discípulo de Cristo sin tener una relación diaria con Cristo. ¿Cómo vivir nosotros alineados con la ley de Dios si no tenemos una relación con el Dios de la ley? Tampoco. Pregunto. La respuesta es solo para ti. ¿Cómo va tu tiempo con el Señor? Tu deleite en la palabra, tu lectura de la palabra. La respuesta es para ti. No te digo cuántos reels que hablan de la fe has visto esta semana. No te digo cuántos libros cristianos has hojeado, hasta los has posteado. No te digo cuántas prédicas de otras iglesias has visto. No. El Señor no te dice de eso. ¿Qué te dice? ¿Dónde está tu delicia? ¿O debe estar? En su palabra, no en los reels, no en YouTube, no en Facebook. No. No hay más, no hay plan B. Lo demás es accesorio. Este es el fundamento. Su palabra. Porque por medio de su palabra Dios nos revela su voluntad y quién es Él. Y entonces no hay punto intermedio. Por eso nosotros estamos decidiendo el camino a seguir, valga la redundancia, con cada decisión nuestra. Es así. Woody Allen en un momento dijo lo siguiente: en mi casa yo soy el jefe, pero mi esposa es simplemente la que toma las decisiones. ¿Sí? Es un poco humorístico, ¿verdad? Pero develaba él quién era finalmente la autoridad en casa. La pregunta es, ¿quién es la autoridad de tu vida? ¿Recuerdas el primer pasaje de Proverbios? ¿La tomas tú o la toma Dios? Nelson Mandela dijo que tus decisiones reflejen tus esperanzas, no tus temores. Y él fue a prisión por sus convicciones, ¿te acuerdas? Hay un llamado a decidir acorde a nuestras convicciones, a pesar del costo. Yo le daría un giro y diría lo siguiente: que nuestras decisiones evidencien nuestras convicciones en relación con Dios y no nuestras pasiones, porque todos tenemos pasiones, no solamente Elías, también todos los que estamos acá. Pero nuestras decisiones que deben evidenciar nuestras convicciones en relación con Dios. Frente a estos dos caminos que nos plantea el Señor en el Salmo 1, la pregunta es: ¿qué camino elegiremos tú y yo para este año que empieza? ¿Qué camino?
¿Me aferro más al hombre o me aferro más a Dios? Interiorizo todos los conceptos humanistas que la sociedad me brinda hoy. O, por el contrario, incorporo a mi vida los principios de Dios que emanan en su palabra. Son divergentes. No hay intersección. Tengo yo que decidir sobre ello. Y el año empezó, hermanos. Tenemos que tomar decisiones. TikTok, TikTok, TikTok. Ya empezó. Y sigue corriendo. Tomamos decisiones, pero recuerda, sobre cada decisión que tomemos, cada uno, habrán consecuencias. Las decisiones tienes que tomarlas tú. ¿Qué camino elegir? ¿Qué incorporar a tu vida? ¿Qué dejar y qué sumar? Amén. Te invito a cerrar tus ojos allí donde estás. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Que nos muestra, Señor, tu grande amor. Ves nuestras limitaciones, imperfecciones, ese anhelo de tu corazón profundo de ser más como tú. Y nos damos cuenta que muchas veces distamos tanto de ello, Señor. Que aquello que tu palabra dice, separado de ti, nada podemos hacer, es más real que nunca. Y Padre, te rogamos que hoy nos saques de ese hoyo cenagoso, Señor, de pecado que podemos estar viviendo. O nos guardes de dar nuestro pie, caer en ese resbaladero que nos lleve al mismo. Esos triples no los tengamos siempre presente en las decisiones que tomemos. Y este doble sí, en relación contigo, Señor, que sea mucho más que un concepto más de inicio de año. Que lo vuelva a recordar en el próximo año. Sino que realmente tu ley sea mi delicia y tu ley sea mi meditación día y noche. Señor, ayúdame tal vez a dejar cosas que tengo que hacer para poder incorporar esto a mi vida. No me es sencillo, no me es fácil, no estoy acostumbrado, pero es lo que quieres tú. Ayúdame a hacerte fiel en todo. Padre, gracias por tu palabra. Te honramos, Señor. Te amamos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, iglesia.